Hola, queridos hermanos, vamos a comenzar una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a llevar a cabo esta charla. Va a ser sobre el Sagrado Corazón o el Corazón Sacerdotal de Jesucristo. Y va a ser un escrito, ¿no?, que sacó el cardenal Albert Banois, jesuita, ¿no?, que le escribió mucho sobre el sacerdocio de Cristo y a través de la carta a los hebreos. Entonces, bueno, va a ser esta combinación que me parece muy bueno. Nos va a servir un poquito para reflexionar entre el Sagrado Corazón y el sacerdocio de Cristo. Lo voy leyendo y voy explicando a ver algunas cosas que nos pueden resultar un poco difícil, ¿sí? Dice, la carta a los hebreos nos ayuda a comprender que las dos cualidades del corazón de Jesús, manso y humilde, Mateos 11, 28, y eso va a ser muy importante, ¿no? Las dos cualidades del corazón de Jesús, manso y humilde, corresponde a las dos dimensiones de la mediación sacerdotal. Hebreos 5, 1, 10. Entonces ahí tenemos dos citas que van a ser muy importantes. Y que está al servicio de la alianza entre Dios y los hombres. La nueva alianza prometida por Dios debería establecerse en el corazón. Eso va a ser fundamental, ¿no? La nueva alianza debería, mejor dicho, se estableció o se establece en el corazón del hombre. Lo tenemos en Jeremías 31:33 y Ezequiel 36:26. Se ha establecido efectivamente en el corazón de Jesús. En la nueva alianza, lo vamos a ir explicando de a poco, ¿no? Se ha establecido en el corazón de Jesús, gracias a su sacerdotal misericordia para con los hombres y su docilidad sacerdotal para con Dios. Entonces entonces, para que vamos un poquito, ¿no?, centremos y entendamos. Entonces, la alianza nueva se ha hecho gracias al corazón de Jesús. ¿Por qué? Por esta misericordia con los hombres y la obediencia con el Padre, ¿sí? Eso va a ser muy importante. La pasión de Jesús ha sido para él una consagración sacerdotal, pues ha hecho de su corazón un corazón sacerdotal. O sea, vamos a ver 3 puntos que vamos a estar viendo un poquito. La relación entre el único texto evangélico que habla del corazón de Jesús y único escrito del Nuevo Testamento que presenta a Cristo como sumo sacerdote. Entonces, ahí vemos, ¿no?, que en Mateo 11:28 es el único donde encontramos donde Jesús habla de su corazón, manso y humilde. Pues manso y humilde de corazón, el sumo sacerdote es comprensivo para con los hombres y humilde ante Dios. El corazón manso y humilde de Jesús es un corazón sacerdotal, el corazón del mediador de una nueva alianza. Hebreos 9:15. Entonces vamos a ver primero relaciones que la Biblia establece entre Dios y los corazones, para comprender las exigencias de la alianza y el papel del corazón en la mediación sacerdotal de Cristo. Entonces esto va a ser muy importante, ¿no?, porque vamos a ver que hubo una alianza en el Antiguo Testamento y una alianza nueva en el Nuevo Testamento, a partir más que nada de la pasión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso va a ser fundamental, porque esa alianza se va a establecer en mi corazón. Ya no va a ser externa, va a ser interna. Entonces, Dios y el corazón, alianza y sacerdocio. Dios conoce los corazones. Dios pide el corazón de cada uno y conoce nuestros corazones. No se puede contentar a Dios con honras y homenajes exteriores. ¿Se acuerdan, no? Este pueblo se me acerca de palabra y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿sí? Eso lo vamos a ver, ¿no?, que Dios también, Yahvé, en el Antiguo Testamento también se lo dice, y lo vemos en los Salmos, al pueblo de Israel. Aunque Él lo manda, ¿sí?, pero es para una prefiguración de lo que va a ser el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que Dios quiere es la conversión de nosotros.
la conversión de mi corazón, ¿sí? Y exhorta a su pueblo a convertirse interiormente. No endurezcáis vuestros corazones. En Salmo 95, 8. Volved a mí con todo vuestro corazón, ¿no? También. Entonces ahí tenemos, ¿no?, cómo Dios, lo vamos también, nos llevaría más tiempo, lo vemos en el Antiguo Testamento, cómo Dios, cuando habla de corazón, se refiere a la persona, ¿sí? El problema de la alianza con Dios atañe al corazón. Si la historia de la antigua alianza es la historia de un fracaso, se debe a que el pueblo tiene un corazón traidor y rebelde. Jeremías 5:23, ¿sí? Tal historia evidencia la necesidad de un cambio de corazón que solamente Dios podía efectuar. Las promesas del profeta Jeremías y Ezequiel, lo vemos, ¿no? Dos textos que son fundamentales, ¿no? Es Jeremías 31:33 y Ezequiel 36, 26, 27, ¿sí? Que se habla, ¿no?, de esa alianza en el corazón de la persona. Entonces va a ser muy importante el corazón de la persona, ¿sí?, para una alianza. El Nuevo Testamento proclama que esta promesa ha sido cumplida gracias a la pasión y a la resurrección de Jesucristo. Desde aquí el autor comienza a tomar la carta a los hebreos en relación con la profecía de la nueva alianza. Esta carta presenta a Cristo como sumo sacerdote y un vínculo muy estrecho entre la alianza y el sacerdocio. Completando la predicación de Jeremías, el autor hace comprender que una alianza nueva no podía establecerse sin un fundamento nuevo, y que este nuevo fundamento no es otro que el sacrificio personal de Cristo. Cristo es ya el mediador de una nueva alianza, ¿sí? Entonces, esto es por eso Jesús vengo a darle plenitud, ¿no? Por eso el autor, que es Benoit, el cardenal Benoit, nos dice que para comprender esta alianza se puede establecer sin un fundamento nuevo. Necesitaba un fundamento nuevo, ¿sí? La función del sacerdote del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, para comprender un poquito la del Antiguo y el Nuevo Testamento. Había una función de mediación entre el pueblo y Dios, pero solamente los sacerdotes podían entrar al santuario. El sacerdote lo era para Dios. Entonces, como que el sacerdote estaba consagrado para Dios solamente, ¿sí? No había esa relación de sacerdote-pueblo, como lo vemos ya ahora en la actualidad. Por el contrario, en la carta a los hebreos, la doble relación indispensable para que pueda ejecutarse o ejercerse una mediación, dice Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres para las relaciones con Dios. O sea, vamos a ver las dos relaciones, con los hombres y con Dios, los nuevos sacerdotes. Pues el sacerdocio de Cristo tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fidedigno en lo que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo, ¿sí? Los dos calificativos que fijan la orientación del sacerdocio, ¿no? Misericordioso para con sus hermanos y por otra parte fidedigno en las relaciones con Dios. Entonces vamos a ver estas dos relaciones, ¿no? La misericordia con los hombres y ser fidedigno, que va a ser la obediencia de Jesús con el Padre, ¿sí? Entonces estas dos relaciones, ¿no? La misericordia, empecemos, la misericordia del corazón sacerdotal. El Levítico, un libro del Antiguo Testamento, le prohíbe al sumo sacerdote ponerse de luto por cualquier persona, ni siquiera por su padre o su madre. Eso lo tenemos en Levítico 21, 10, 11. Toda la atención se centraba en la relación del sacerdote con Dios. Ahora, esto es muy importante, no es que el Antiguo Testamento era malo y el Nuevo es bueno, no, sino que era una prefiguración para lo de Jesucristo. El autor de la carta lo exige al sacerdote una completa solidaridad con los hombres e insiste en la necesidad de la misericordia. Y este se inspira en Jesús. Es contemplando la vida y la muerte de Jesús como ha comprendido toda la importancia de la relación del sacerdote con los hombres. El ministerio de Jesús ha sido una continua revelación de admirable misericordia para con los enfermos, los lisiados, los posesos, los ignorantes, los débiles y para con los pecadores. Entonces eso es lo que va a ser totalmente distinto, ¿sí? Acuérdense, ¿no?, que el sacerdote ofrecía
un sacrificio por sus pecados y por los pecados de los hombres. Ahora Jesucristo es por eso el Cordero que quita el pecado del mundo, no es el Cordero inmaculado, es decir, que no tiene mancha, no tiene pecado. Entonces eso es lo que diferente al sacerdocio, ¿no? El sacerdote ofrecía un sacrificio por sus pecados y por el pueblo. Jesucristo no tiene pecado, ¿sí? Pero ahora vamos a ver, ¿no? Ofrece sacrificio por los hombres. El autor hace la relación entre entraña y corazón y cita varios pasajes de Jesús con los hombres. A estas tres actividades, curar, alimentar, enseñar, añade Jesús una cuarta, que provoca escándalo: acoge a publicanos y a pecadores. A ojo de los fariseos, aceptar tales contactos era incompatible con el servicio de Dios. Desde su punto de vista, la actitud de Jesús era antisacerdotal, puesto que se ponía del lado de los pecadores. Pero Jesús nunca acepta aquel dilema: misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Entonces esa de Mateo 9:13, eso lo dice en el Antiguo Testamento, ¿no? En los Salmos. ¿Sí? Misericordia quiero y no sacrificio. Y eso Jesús lo va a interpretar él mismo. La misericordia, ¿sí? A través de los hombres, ¿sí? Eso va a ser muy importante, ¿sí? Como esa misericordia con los pecadores, con esa misericordia con los lisiados, con los posesos, con los ignorantes, con los débiles, ¿sí? Y más precisamente con los publicanos y pecadores, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Que eso le reproducía, por eso lo acusaban a él, ¿no? ¿Cómo se junta con eso? ¿Cómo se junta con los publicanos? Y murmuraban los fariseos y los escribas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque antes el sacerdote, ¿no? Como que trataba de mantenerse solo para Dios, ¿sí? Entonces, bueno, hay un cambio y una profundización. En el Antiguo Testamento el corazón del sacerdote estaba necesariamente apegado a los sacrificios rituales, pues el ofrecerlos constituía su principal tarea, de la que dependía todas las demás. Dando pues a la misericordia para con los pecadores la prioridad sobre los sacrificios rituales, tomaba Jesús una orientación contraria a la del sacrificio antiguo. El mérito de la carta a los hebreos está en el haber sabido superar ese estadio de oposición y haber realizado una inesperada síntesis de la misericordia con el sacrificio. Entonces Jesús va a unir esa misericordia con el sacrificio. No solamente antes se abstenía del ritualismo y no de la misericordia. Ahora Jesús va a unir las dos. El texto decisivo es Hebreos 5, 1-10, ¿no? Primer texto en la carta que atribuye a Cristo una actividad sacrificial expresada con el verbo ofrecer. Si quieren vayan al texto, ¿no? Más precisamente en Hebreos 5, 7, 8, ahí lo vamos a ver, Jesús ofrece, lo vamos a ver. Declara ahí el autor que todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, 5.1, y aplica esta definición a Cristo, diciendo que Él ha ofrecido, 5.7. La pasión es presentada a la vez como una oblación y como un acto de solidaridad que produce la misericordia. Vamos a ver, ¿no?, que el sufrimiento de Jesús es un ofrecimiento, Él lo que ofrece es el sufrimiento. El autor ha tenido la habilidad de descubrir incluso en el Antiguo Testamento el aspecto de solidaridad entre el sumo sacerdote y los pecadores. El ritual obligaba al sumo sacerdote a hacer ofrenda por sus propios pecados y por lo tanto a reconocerse pecador con los pecadores. ¿Sí? El sacerdote del Antiguo Testamento. La solidaridad de Cristo con los pecadores no es del mismo orden que lo que acabamos de decir, ya que Cristo ha estado siempre sin pecado, pero no ha sido menos íntima solidaridad, antes al contrario. ¿Sí? Ahora este texto, ¿no?, es fundamental, dice: lo que Cristo ha ofrecido son ruegos y súplicas a aquel que podía salvarle de la muerte, y los ha ofrecido con fuerte clamor y lágrimas. Eso siempre me impactó, ¿no? Es decir, Jesús, dice en Hebreos, la carta a los Hebreos, Él lo ofrece, dice, con fuerte clamor y lágrimas. Ese sufrimiento de su interior, el sufrimiento del corazón de Jesús, se lo está ofreciendo al Padre.
Su oblación se confundía, pues, con su dramática situación de hombres angustiado, intensamente suplicante. Cristo ha tomado en verdad sobre sí la suerte de los hombres pecadores, ha asumido en su oblación el combate del hombre contra la muerte, ha llevado así hasta el extremo la solidaridad humana y ha hecho al mismo tiempo una oblación. Entonces todo el sufrimiento de la humanidad, Jesús lo toma a Él y se lo ofrece al Padre. ¿Sí? Y eso es un acto de misericordia. El resultado es que con ello ha conseguido la plenitud de la misericordia. No tenemos nosotros un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido probado en todo como nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia. Esto es Hebreos 4, 15, 16. Es un texto muy hermoso, ¿no? La oposición entre misericordia y sacrificio expresada en la frase del profeta Oseas, la que leímos, ¿no? Quiero misericordia y no sacrificios, dice, es totalmente superada en la pasión de Cristo. La misericordia de Cristo se ha expresado en un acto de oblación. El sacrificio de Cristo ha consistido en un acto de misericordia. ¿Sí? Entonces se une, ¿no?, lo que decíamos anteriormente, sacrificio con misericordia. Entonces el sacrificio tiene una consecuencia, que es la misericordia. La carta a los Hebreos nos revela que este corazón misericordioso es un corazón sacerdotal. Estamos uniéndonos ahora, corazón misericordioso, corazón sacerdotal. Según la carta a los Hebreos, el resultado de la pasión es que en la humanidad de Cristo se ha formado un corazón sacerdotal, fuente inagotable de misericordia. ¿Sí? Entonces vemos que por eso dice que Jesús, es decir, fue aprendiendo, ¿no? Fue obedeciendo, como en su humanidad fue aprendiendo. Eso es algo que, bueno, nos llevaría más tiempo, pero fue formando en el corazón humano de Jesús, que es divino, pero humano, ese corazón sacerdotal. ¿Sí? Por eso no es que Jesús lo recibió, sino que lo ganó. Ese lo ganó. ¿Sí? Tercer punto, la relación con Dios y la fidelidad, bueno, vamos a decir, la obediencia del corazón sacerdotal. ¿Sí? Para comprender bien la misericordia sacerdotal de Cristo, no es suficiente considerar su relación con la miseria humana, porque se podía caer en una filantropía. La misericordia solo es sacerdotal si se ejerce con intención mediadora. El texto de Hebreos 5, 1, 10 es esencialmente esclarecedor a este respecto. Toma a Cristo sobre sí toda nuestra angustia, pero transformándola en intensa súplica y en oblación. Cristo, por su padecimiento, aprendió la obediencia. Entonces vamos a ver que ese sufrimiento Jesús lo transforma en un acto de misericordia, en una oblación. ¿Sí? Y acá es muy importante, no el tema de la reparación, ¿no? Jesús nos abre una puerta para que nosotros podamos reparar el corazón de Jesús, porque Él lo hizo. ¿Sí? Ahora ahí se los dejo, ¿no? Se distingue otro aspecto del corazón de Cristo, el aspecto de su adhesión a la voluntad del Padre. El episodio en que más se manifiesta esta disposición del corazón de Jesús es en el Getsemaní, cuando, presa del espanto y angustia, lucha Jesús suplicante y dice: no sea lo que yo quiero, sino que lo que quieras tú. El cuarto evangelio también dice sobre esta actitud de Jesús: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Juan 6, 38. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan 4, 34. San Pablo también realiza la comparación de la obediencia de Cristo con la desobediencia del hombre. Lo tenemos en el himno cristológico de Filipenses. En la carta a los Hebreos, la obediencia de Cristo a Dios aparece ahí como un aspecto de su solidaridad con los hombres. Para llegar a ser sumo sacerdote, Cristo no se ensalzó a sí mismo, sino que tomó un camino de humillaciones, aceptando el bajar hasta el fondo de la miseria humana. Su obediencia tiene, pues, un aspecto de doble relación con Dios y con los hombres, y prefiere igualmente a la misericordia el mismo aspecto de doble relación. Entonces vamos a ver, ¿no?, que esa lo vemos en Hebreo, en la carta de los Hebreos, ¿no?
Esa obediencia con el Padre es un reflejo de la misericordia con los hombres, que en definitiva es Dios, es el corazón de Dios. Es decir, ahí vemos la desobediencia de Adán y Eva, lo vemos con la obediencia de Jesús al Padre, porque es Dios. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a hacer su voluntad. Entonces esa relación con el Padre a través de su obediencia está intacta, y con los hombres la misericordia, ¿sí? Ahí tenemos los dos aspectos, ¿sí? En el misterio de Cristo el sacrificio no es ritual, sino personal. No es como en el Antiguo Testamento. Es decir, el sacerdote ofrecía un animal. Jesús se ofrece el mismo, por eso es personal. Obediencia y sacrificio, lejos de oponerse, coinciden perfectamente. Lo mismo que la misericordia y el sacrificio, ¿sí? Tenemos obediencia y sacrificio, ahí no se oponen, sino que coinciden perfectamente. Y vamos a ir terminando. El cuarto punto, la consagración sacerdotal por transformación del corazón. El más profundo elemento teológico, porque uno dirá, bueno, a ver, todo esto le pasa a Jesús en su corazón. ¿Y a mí qué? ¿No? ¿Esto qué implica para mí? Bueno, tiene una implicancia trascendental. Decíamos que la alianza, empezamos con esto, la nueva alianza se gestó en el corazón de Jesús, ¿sí? Así empezamos. El más profundo elemento teológico concerniente al corazón sacerdotal de Cristo, la comparación entre la frase de Mateo 11:29 con la frase de Hebreo 2:17 y 5:8. En la primera de esta dice Jesús lo que Él es. Dice, yo soy manso y humilde de corazón. En las segundas, el autor describe un hacerse. Cristo ha tenido que asemejarse a sus hermanos para hacerse misericordioso, y ha tenido que sufrir para aprender la obediencia, ¿sí? Entonces vemos como dos textos, ¿no? Uno que aprenda de mí, o vea mi corazón que es manso y humilde. Yo soy manso y humilde de corazón. Y en el otro es un hacerse, como un transformarse, el corazón de Jesús, ¿sí? Cristo se hizo perfecto sumo sacerdote solo al final de su pasión. Y solo entonces su corazón se hizo plenamente sacerdotal. ¿No es demasiado atrevido hablar así? Dice el autor. No. El decisivo papel que desempeña el corazón de Cristo, según la bien conocida profecía de Jeremías y Ezequiel, la nueva alianza debería caracterizarse por un cambio en el corazón del hombre. Si ustedes van al texto, a los dos textos que nombramos, de Jeremías y Ezequiel, vamos a ver que hablan de un corazón. Por ejemplo, le quitaré ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Solamente se queda en eso, no dice quién lo va a hacer, ¿sí? Dios había prometido escribir su ley en los corazones de los fieles, Jeremías 31:33, e incluso darles un corazón nuevo, lo que decíamos recién, Ezequiel 36:26. Sabido es que según la Biblia el corazón del hombre es el receptáculo del Espíritu. La nueva alianza se realizaría gracias a la acción del Espíritu Santo, que haría al corazón humano dócil a Dios. Pero ni Jeremías ni Ezequiel explican la circunstancia de tal transformación. Ahora, la carta a los Hebreos sí lo hace. La alianza del Sinaí había sido externa, la inmolación de algunos animales, la aspersión hecha con su sangre. La nueva alianza, transformación interior de los fieles, debía fundarse sobre un acto de mediación que llegara al corazón del hombre. Por eso Jesús va a ir hasta la raíz del mal, lo va a transformar. Para establecer la nueva alianza era pues preciso encontrar un hombre capaz de arrostrar, hacer frente a los peligros o dificultades con valor y entereza, la total refundición de su ser en el devorador fuego de la santidad divina. ¿Sí? Tenía que haber alguien que transformara el corazón del hombre, porque el corazón del hombre estaba dividido, ¿sí? Estaba roto por el pecado. Solamente alguien que fuera Dios y hombre podía sanar esa herida. Nuestro hombre pecador era capaz de soportar tremenda prueba.
Cristo se presenta: aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Y se sometió a la prueba requerida para la transformación radical del corazón del hombre pecador. Se sometió a la prueba en beneficio de todos, llevando hasta el extremo su solidaridad con sus hermanos. Hebreos 2, 14, 18. Ahora, ¿cómo afrontó él y superó la prueba? Y acá viene lo decisivo, ¿sí? Para la implicancia para nosotros. Pero todo el marco anterior es importantísimo para entender la devoción al Sagrado Corazón. Es fundamental. El autor de la carta a los Hebreos no enseña que la pasión de Cristo, que ha comenzado con una ofrenda de plegaria y súplicas, acaba como una oblación cumplida gracias al Espíritu Santo. Con ello se cumple en el corazón humano de Cristo, la profecía de la nueva alianza. Habiendo aprendido la obediencia, tiene Cristo la ley de Dios escrita de un modo nuevo en su corazón de hombre, según lo predijera Jeremías. El Cristo resucitado tiene el corazón nuevo, eso es fundamental, que Ezequiel profetizó y Dios ha enviado a él su Espíritu. Entonces, el corazón del hombre estaba roto por el pecado. Cristo, con su obediencia y con su misericordia, con esa oblación al Padre, es decir, hizo un corazón nuevo en su corazón, una alianza nueva, forjó una alianza nueva en su corazón. En el corazón de Cristo, hecho perfecto, gracias a cómo ha sufrido su pasión, se ha cumplido por tanto la nueva alianza. Hay que añadir que no se trata de un cumplimiento individual que le pasó solamente a Cristo en su corazón. En tal caso, el problema no habría quedado resuelto, pues los hombres pecadores son incapaces de imitar a Cristo, porque eso lo hizo Él, pero yo ¿cómo lo hago? Porque Él es Dios y hombre, pero yo ¿cómo lo hago desde acá? Bueno, la pasión de Cristo tiene un alcance universal. Funda la nueva alianza, ejerce una acción mediadora en beneficio de todos. La transformación del corazón de Cristo se ha efectuado en beneficio de todos. La pasión de Cristo fue para Él una consagración sacerdotal, no ritual, sino existencial de su persona, llevada a cabo por la acción del Espíritu Santo en su corazón de hombre. Ahora, esto que Él vivió no es para Él solo, es para todos, ¿sí? Porque su sangre es para todos. La redención no es para Él, porque Él no necesitaba, sino que era para todos nosotros. Como bautizados, ahora Dios mira el corazón del hombre a través del corazón de Jesús, ¿sí? Un corazón redimido, obediente, misericordioso, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso la acción del Espíritu Santo en la pasión de Cristo consistió en formar en Él para los hombres un corazón nuevo, un corazón sacerdotal, hecho perfecto y capaz de comunicar a todos esta perfección de docilidad a Dios y de solidaridad fraternal que realiza la nueva y eterna alianza. Entonces, en el corazón del hombre, es decir, lo que nosotros debemos ir procurando con la gracia es esa obediencia a Dios y ese amor al prójimo, esa misericordia conmigo y con el prójimo. Y termino con esto, ¿no? En el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían la sangre de los animales, creyendo que su elemental sacralidad aseguraba la validez de la ofrenda. El corazón no desempeñaba papel alguno. En cambio, en el sacrificio de Cristo, el corazón humano se abre a la acción del Espíritu y con ello un derramamiento de sangre que se transforma en sacrificial, efusión expiatoria y de alianza. Entonces, queridos hermanos, yo creo que es un texto hermosísimo del cardenal Albert Benoit, jesuita, ¿no? Lo pueden conseguir, vale la pena, porque nos da una perspectiva mucho más amplia sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esto hay que entenderlo para entender la devoción al Sagrado Corazón. Si no queda en algo superficial, hay que profundizar en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, espero que les sirva, que le puedan ayudar, que le puedan reflexionar, discernir, meditar y bueno, que Dios lo bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.